que se pueden olvidar. Gracias. Buenas noches, Ángel. Bien, el tema que vamos a tratar es dinámica de fluidos. Si tienen cualquier pregunta, pues o levantan la mano o me interrumpen, preguntan, porque es necesario que las preguntas se aclaren para que se vayan las dudas y podamos seguir hacia adelante. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es dinámica de fluidos. Como pueden ver, este avión ahí volando, él está en medio de un fluido. El fluido es aire. Y el aire, a diferencia de como pensaban hace muchos años atrás, pensaban que no tenía peso. Pero el aire en realidad sí tiene peso y tiene masa. Porque el aire está compuesto por muchos elementos y todos esos elementos que conocemos de la tabla periódica, incluyendo el oxígeno y el nitrógeno, tienen masa. ¿Sí? Entonces, al pasar un avión con cierta velocidad, el medio se perturba y comienza entonces ese fluido, que en este caso es aire, pues a dinamizarse. En la mecánica, como ustedes ya saben, hay dos partes. Una parte es la cinemática y otra parte es la dinámica. Pues en este caso vamos a llamarla, como estamos hablando de fluidos, vamos a llamarle hidrostática y llamarle hidrodinámica. A la parte que donde los fluidos están en reposo, le vamos a llamar entonces hidrostática. Y donde los fluidos están en movimiento, entonces le llamaremos hidrodinámica. Veamos esta parte. Fíjense que dice aquí que la densidad y presión, la densidad es una masa por unidad de volumen. Se utiliza esta letra griega ρ para los más chiquiticos, que sé yo, si ustedes van a dar clase, por ejemplo, en bachillerato, porque me parece que son de educación ustedes, pues generalmente se le coloca la letra D mayúscula, porque como todavía no le estamos mencionando letras griegas, pues le mencionamos la letra D mayúscula para la densidad. La densidad entonces se calcula como la masa entre el volumen. A mayor masa, mayor densidad, pero a mayor volumen, menor densidad. Y en este momento quiero aprovecharles para hablarles del líquido por excelencia, el agua. El agua es un líquido tan esencial y tan extraordinario que todavía no nos cansamos de maravillarnos, porque es el único elemento que en su estado sólido es menos denso, o sea, su densidad disminuye, a diferencia de su estado líquido. Por eso es que un bloque de hielo puede flotar sin ningún problema en agua y un pedazo de hierro no flota en hierro líquido o cualquier otro material que puede estar en sólido y también en líquido. Pero el agua es el único elemento que en su estado sólido su densidad cambia. Después, Escúchame. sí, Usted dijo que estaba grabando y que va a compartir el enlace. así es. Ah, ok, gracias, porque no estoy tomando los apuntes, sino que solo estoy escuchando. Gracias. Entonces, decía que la densidad, en el caso del agua, cambia cuando esta cambia de líquido a sólido. En los demás elementos, la densidad no cambia, es una constante, o sea, es algo distintivo de los materiales. Y como vamos a estudiar los fluidos, entonces tenemos que tener en cuenta siempre la densidad. En el caso del agua, la densidad del agua es 1 gramos sobre centímetro cúbico si se mide en el sistema gaussiano, y si se mide en el sistema inglés, entonces 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Hablemos entonces de la presión. La presión
Hemos oído hablar de la presión atmosférica, la presión que se mide en la sangre, la presión, incluso hablamos hasta de presión psicológica. Pero bien, hablemos entonces de lo que es la presión aquí en física. La presión es un cociente, es una cantidad física que resulta de dividir un diferencial de fuerza entre un diferencial de área. Bueno, si no tienen el término diferencial, porque quizá no hayan dado cálculo, pues simplemente es fuerza sobre área, pero no cualquier fuerza, sino una fuerza que es perpendicular al área. Veamos entonces esta imagen aquí. Aquí hay una área pequeña de A o diferencial de área dentro de un fluido. Entonces, esa fuerza que se ejerce, que es perpendicular a este plano, entonces ejerce una presión. Le llamamos fuerzas normales. ¿Por qué? Porque son perpendicular a esa superficie. Entonces, la presión vamos a ver un poquito más detallada, aparte de su definición, obviamente, que la hemos visto aquí, en el principio de Pascal, que también se le conoce como ley. Este establece que la presión aplicada a la superficie de un fluido encerrado, muy importante esa parte, encerrado, se transmite íntegramente a todas las porciones del fluido. Y siempre se pone como ejemplo un pistón pequeñito y un pistón más grande. Entonces, si tengo fluido aquí, vamos a decir que tengo un fluido aquí, en toda esta parte, vamos a decir que es agua, ¿no? Si le hacemos una fuerza de este lado, ¿sí? Si se le pone un émbolo y se le hace una fuerza grande de este lado, va a ejercer una presión, pero esta área es más grande que esta otra área. Entonces, el principio de Pascal lo que me dice es que esa presión se transmite íntegramente, que va a ser la misma aquí, 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 en todos esos puntos que estoy marcando aquí, se va a mantener la misma presión. Se distribuye íntegramente. Esto es cuando el fluido está encerrado, o sea, si yo lo tengo encerrado, se mantiene íntegramente. Si no, si hay un pichito por aquí, pues no se mantiene íntegramente. Hay una presión que se va a liberar por ese huequito. Entonces, se habla de la presión absoluta. La presión absoluta es la presión total en un fluido. O sea que si yo tengo por ejemplo, este hueco aquí, este vaso está destapado, entonces, en un punto aquí P1, hay una presión debida a la columna de agua que hay encima de ese punto, pero también hay una presión debido a la atmósfera, o sea, que sería una columna de aire que está encima del líquido. Entonces hay dos presiones, una presión que podemos decir que es la presión atmosférica y otra presión que es la presión en la columna del fluido. Entonces a esa suma es lo que se le llama presión absoluta, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en un otro principio que hay por ahí. Entonces la presión absoluta es la presión total. Recuérdense, la palabrita total significa suma. Vamos a permitir que Evelyn entre. Bienvenida, Evelyn. La presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta y la atmosférica. O sea que cuando estamos utilizando un manómetro, esa presión que me indica el manómetro, por cierto, el manómetro es un instrumento utilizado para medir presión. Generalmente estos manómetros, las unidades en las que mide la presión son PSI.
o sea, pounds, libra, square, inches. Ese viene del inglés, o sea, libra sobre pulgadas cuadradas. Libra sobre pulgadas cuadradas. Pero en el sistema internacional, que es el sistema que siempre se utiliza en el mundo científico, para la presión se utiliza Pascal, una P mayúscula y una A pequeñita, Pascal, que es equivalente a 1 Newton sobre metro cuadrado. Bien, seguimos con este pequeño párrafo que dice: la diferencia de presión entre dos puntos, un punto 1 y un punto 2, en un fluido estático, atención, mucha atención, este fluido está en reposo, estático, con densidad uniforme, o sea, la densidad no cambia, y que es un fluido incomprensible, o sea, que no se comprime, no se estira. ¿Okay? Es proporcional a la diferencia entre las alturas Y1 y Y2, o sea, la altura del punto 1 y la altura del punto 2. Sigue diciendo más que si la presión en la superficie del líquido incompresible en reposo es P sub O, o sea, la presión atmosférica, la presión a profundidad H es mayor que la cantidad Rho, que es la densidad, G, que es la gravedad, y H, que es la altura. ¿Cómo deducimos que la presión se puede calcular así? Muy sencillo, vamos a ver. Se deduce de la misma fórmula de la presión. Habíamos dicho que la presión es fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces, si la fuerza que ejerce una, vamos a poner otro color, si la fuerza que ejerce una columna de fluido es su peso, o sea, lo que pesa, entonces será masa por gravedad, el peso, ¿no? Pero como sabemos, hay una relación entre la masa y el volumen, ¿no? Sabemos que la masa podemos despejarla como densidad por volumen, porque densidad es masa sobre volumen. Entonces la masa es densidad por volumen. Entonces, en vez de tener esto aquí, vamos a escribirlo ahora con verde, vamos a escribir paréntesis, voy a escribir ahora esta partecita, densidad, volumen, cierro mi paréntesis y sigo escribiendo normal, G. Ahí está. Entonces, densidad, volumen, gravedad. Ese sería el peso. Ok, eso es lo que iría arriba, como la fuerza. Y abajo, ¿qué tendremos? El área. Eso ya sería presión, ¿cierto? Ah, pues tengo para decirle que si el caso es un cilindro o es un paralelepípedo, vamos a decir que es un paralelepípedo, pero no importa cuál figura geométrica tenga. Si es un cilindro o un paralelepípedo, vamos a tener que el volumen de ese paralelepípedo o de ese cilindro se calcula como el volumen de la base transversal por la altura. Entonces, si el volumen es área por altura, entonces, muy bien, yo puedo sustituir el volumen aquí arriba y otra vez decir que la presión es igual densidad. Estoy escribiendo la D mayúscula porque así la conoce todo el mundo, pero puedo bien escribir con Rho. No hay problema con eso. En vez de poner volumen, ahora voy a poner área por altura. Área por altura, por la gravedad. Y al dividir entre el área, ¿qué sucederá? Se cae de la mata, ¿verdad? Ya lo saben. Se cancela la altura. Por lo tanto, la presión es densidad, altura por gravedad, y como el orden no importa, pues se puede poner DGH, que es como lo hemos visto por aquí.
como lo hemos visto por aquí. ¿Sí? Rho GH, o sea, densidad, gravedad por altura. Entonces, a eso se refiere. Entonces, según nos está diciendo este texto, esa presión entre dos puntos se puede calcular y calcular su diferencia de presión entre esos dos puntos, que sería generalmente lo que hace un manómetro, calcular una diferencia de presión. Y esto se puede calcular así como se ve aquí. La presión en el punto 2. Un momento. Cariño, por favor. Sí, sí, pero yo sé que él desespera a cualquiera, pero bájale un poquito el volumen. Por favor. Seguimos. Que tire la primera piedra el que no tenga lío en su casa. Entonces, la presión 1 y la presión 2. Este muchacho rinde. Así es que son 8 años. Tranquilo, Oye, ¿a qué edad se le quita? Esto es normal, yo tengo. ¿Usted tiene 2? ¿De qué edad? Yo tengo 3. Ya tiene 14, el más grande, 12 años y 7 la beba. 7 la beba. O sea que la beba está como este que tiene 8, más o menos. Sí, pero ella, bueno, ella se amansa mucho porque ella es débil con su papá, entonces el papá, ¿sabes? Es su debilidad. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que dice ese enunciado que estuvimos leyendo es que esa diferencia de presión, P2 menos P1, es proporcional porque la densidad no cambia, la gravedad no cambia a la diferencia de altura. O sea que si yo mido la presión en un punto por aquí y mido la presión en otro punto por acá, yo puedo saber cuál es la altura. Dicho sea de paso, eso fue lo que le interrogaron una vez, según dice un cuento chino por ahí, a Niels Bohr. Que a Niels Bohr se le hizo una pregunta a su profesor de física cuando él era estudiante y le dio un tiempo para que respondiera, que era que cómo él calculaba la altura de un edificio teniendo un manómetro. Pues Niels Bohr no había puesto nada en su hoja y el profesor lo tildó por bruto, porque no podía calcular eso, o no podía decirle eso. Y resulta que Niels Bohr estaba pensando como en 7 u 8 formas de cómo calcular la presión, perdón, la altura teniendo un manómetro. Y una de ellas era medir la presión arriba y medir la presión abajo. Y luego hacer esa diferencia para calcular la altura. Otra opción era tirar el manómetro por la ventana en la altura más alta del edificio, ver el tiempo en el que tarda en caer al suelo y calcular la altura, entre otras muchas más. O sea que nunca hay un solo camino para llegar a Roma. Bueno, seguimos, que esto se hace un poquito largo. Aquí entonces tenemos el principio de Arquímedes, que también se conoce como el principio de flotación. En algunos autores distintos le llaman a esto boyaje. Por eso ustedes han escuchado de que no, que lo único que boyan son los... Ustedes saben, el refrán lo han escuchado quizás en la calle. Entonces, también se le llama boyaje o flotación. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se le llama esto? Boyaje, ¿cómo que se pide boyaje? Ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Vamos a ver, preguntarle a papá Google. Papá Google. ¿Cómo se escribe boyaje? Ahora no quiere decir papá Google.
Google, ¿cómo se escribe boyaje? La letra sí tan chiquita. Vamos a ver. Oh, dice que me quedé sin internet, eso no puede ser posible porque estamos en la comunicación, ¿me escuchan? Sí, maestro. Ay, ¿por qué dice esto de que me quedé sin internet? Bueno, lo que la chava viene, ya para que no perdamos más tiempo, leemos el principio de Arquímedes. Este principio me dice que hay dos cosas que permanecen iguales. Vamos a ver, dice el principio de Arquímedes dice que cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, ojo, que no necesariamente tiene que ser totalmente sumergido, puede ser parcialmente, como quiera sucede lo que sigue a continuación. Este ejerce sobre el cuerpo. Cuando habla de ¿de quién está hablando? Este ejerce sobre el cuerpo. Está hablando del fluido. Este ejerce sobre el cuerpo, o sea, el fluido ejerce sobre el cuerpo una fuerza de flotación o una fuerza de boyaje o un empuje. Un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que el cuerpo desaloja. O sea, que el cuerpo desaloja un fluido y ese fluido, si yo lo peso, es igual al empuje. Peso del fluido. El peso del fluido y el empuje son iguales. Eso es lo que me dice Arquímedes en su principio. Y podemos verlo mejor aquí en esta imagen. Vamos a decir que tenemos un elemento, un cuerpo aquí que no tiene forma regular, pero podemos medirle un volumen. O sea, si tenemos un volumen inicial antes de introducir el cuerpo y después de introducirlo tenemos un volumen final, es porque ese cuerpo tiene un volumen igual a la diferencia de los volúmenes finales e iniciales. Y es precisamente ese mismo volumen que se desaloja de agua. O sea, que como dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez, el cuerpo le dice al volumen de agua, échate por un lado que voy yo. Entra y desaloja esa misma cantidad de volumen. Ahora, si yo ese volumen de agua, este pedazo de agua, lo llevo al peso y calculo su peso, entonces eso sería igual al empuje que recibe. En este caso, el autor le llama boyaje. Le pone una B por boyaje. En otros libros más básicos le ponen una E de empuje. Ahora bien, si cuando yo introduzco el cuerpo, el peso del cuerpo y el boyaje son iguales, entonces el cuerpo no se va a mover para ningún lado. Donde yo lo suelte, ahí se quedó. Pero si el cuerpo es más pesado, o sea, la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, entonces él va a comenzar a ir al fondo y se quedará en el fondo. Si el empuje es mayor, entonces donde yo lo suelte, él va a comenzar a subir y se quedará flotando. Como es el caso de muchas pelotas inflables o pelotas de macizas también. Usted la sumerge, la suelta en el fondo y ella va a subir. Y algunas suben con una fuerza muy grande. Vamos a dejar entrar a Santana Jerez. Siguiendo entonces con este tema,
pero ya no hablando de los fluidos estacionarios, como era el caso de Pascal y Arquímedes. Ahora vamos a hablar de los fluidos en movimiento. Flujo de un fluido. ¿A qué se le llama eso? Flujo de un fluido. Suena como, bueno, como repitiendo lo mismo. Flujo de un fluido. Al flujo también se le conoce como caudal o también se le conoce como gasto. Entonces, un fluido ideal es incompresible y no tiene viscosidad. Ya más adelante vamos a ver qué es viscosidad. Aunque si ustedes ya vieron las leyes de Newton y vieron la fricción, la viscosidad es algo parecido a la fricción. Lo único que en el mundo de los fluidos. Bueno, aquí lo dice entre paréntesis, no hay fricción interna, si el fluido es ideal. Una línea de flujo, o sea, un chorro, es la trayectoria que una partícula de fluido, o sea, la trayectoria de una partícula de fluido. Una línea de corriente es una curva tangente en todo el punto al vector de velocidad de ese punto. Un tubo de flujo es un tubo delimitado en sus costados por líneas de flujo. Y que ahora vamos a ver mejor con esta imagen que tenemos por aquí. Vamos a ver. Aquí está. Aquí tenemos el flujo. ¿Okay? Entonces está delimitada, como decía la definición. Chévere, ¿verdad? Vamos a continuar. El flujo turbulento, en el flujo turbulento hay gran desorden y el patrón de flujo cambia constantemente. La conservación de la masa en un fluido incomprensible se expresa con la ecuación de continuidad. Estamos hablando de conservación de la masa. Este principio de conservación de la masa ya lo había establecido, creo que era Lavoisier. O conservación de la materia, que es lo mismo en este caso. Entonces, ¿qué me dice la ecuación de continuidad? Ecuación de continuidad. Me dice que el flujo, que se puede expresar así, el flujo permanece constante, ya sea que yo tenga un área grande, voy otra vez para la imagen que tenía por aquí, ya sea que yo tenga un área grande como esta de acá. Si yo tengo esta área grande, o si tengo esta área pequeña, bueno, no voy a ensuciarlo tanto, no se vaya a poner feo. O si tengo un área pequeñita, en realidad no importa, pero algo va a cambiar, porque cambió el área, algo cambia. ¿Qué cambia? Cambia la velocidad, pero el producto de la velocidad del flujo por el área que atraviesa se mantiene constante. Eso es lo que me dice la ecuación de continuidad. Que se mantiene constante ese flujo o ese caudal. El caudal se mantiene constante. El caudal, por ejemplo, en los laboratorios podemos medirlo de dos formas y comprobar que es más o menos lo mismo. Podemos medirlo como la cantidad de volumen que yo colecto en un tiempo determinado, o podemos medirlo calculando el área que atraviesa y midiendo la velocidad.
de esas dos formas podemos hacer. Entonces, en resumen, el caudal relaciona la rapidez o velocidades, o magnitud de velocidad, mejor dicho, del flujo en un punto con otro punto, para dos secciones transversales, área 1 y área 2, con la ecuación que ya le presenté ahorita. El producto área por rapidez es igual entonces al flujo de volumen en un tiempo. La rapidez con que el volumen cruza una sección del tubo, entonces ya la vimos en el dibujo. Otra partecita que tiene que ver mucho con la hidrodinámica o la dinámica de fluido es la ecuación de Bernoulli, que es precisamente esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación. Así como dijimos que el flujo se permanece constante, pues esta otra partecita también permanece constante. Vamos a ver cómo lo dice Bernoulli. Relaciona la presión, la rapidez del fluido y la altura en dos puntos distintos, un punto 1 y un punto 2. Suponiendo flujo estable, el fluido también que sea ideal, o sea, que no sea comprensible, que no tenga viscosidad, sí, ideal. Entonces, visto estas dos cosas, o sea, todo este resumen teórico, vamos entonces a ver dos ejemplos. Que si no se entendió con la parte teórica, con dos ejemplos se entiende porque se entiende, ¿verdad que sí? Vamos por acá. Pero siempre la parte teórica es buena. Habíamos visto entonces que la presión se calcula como la fuerza que actúa en el área, en un área, y que esta fuerza es perpendicular al área, ¿sí? Por lo tanto, que esta es la ecuación para la presión promedio. Ya habíamos visto que se mide en pascal, así que no vamos a detenernos mucho en eso. Esto sí que es importante. Un pascal es un newton por metro cuadrado. Pero la presión también la podemos medir en atmósfera y la podemos medir en milímetros de mercurio. ¿Y qué es esto? Milímetros de mercurio. Sí, la hemos escuchado muchas veces. Atmósfera, ¿cómo hacer? Sí. Estas unidades, Thor también es otra unidad y no tiene que ver nada con el superhéroe ese. Y esta otra unidad que es el libra pulgadas cuadradas, ya se lo había dicho en inglés, es PSI. También se miden kilopascales o hectopascales, que son múltiplos de los pascales. En el área de... También se utiliza otra unidad que es bar. Por eso hay un instrumento para medir presión que se llama barómetro. Lo utilizamos mucho, o lo utilizan mucho, ya yo no pertenezco por esa área, en meteorología lo utilizan mucho, el barómetro. Entonces, una atmósfera, entonces, es lo que una columna de la atmósfera, para un lugar determinado el cual se determinó, ejerce una presión sobre cualquier persona. Entonces, vamos a decirlo así, que usted estaba parado aquí y tenía una columna de la atmósfera encima de su cabeza y esta ejercía cierta presión sobre usted. Entonces, a esa presión, a esa cantidad de presión se le llamó una atmósfera, un ATM. ¿A qué equivale un ATM?
equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Por lo tanto, esta equivalencia es muy importante porque en algunas situaciones nos dan la atmósfera en, perdón, la presión en atmósfera. O también saberla convertir del sistema inglés al sistema internacional. Del sistema inglés, un PSI es igual a 6.895 kilopascal, o sea, por 10 a la 3. Eso es lo mismo que decir 6.895 por 10 a la 3 pascales. Ok, entonces vamos al ejemplo. Ya no vamos a ver tanta teoría porque el ejemplo tenemos que realizar, sí o sí. Dice aquí, calcule la presión originada en un fluido en reposo a una profundidad de 76 centímetros en agua, y luego hacemos lo mismo en mercurio. Fíjense que nos habla de calcular la presión. Y ya habíamos visto que la presión en una columna de fluidos se calcula, ¿sí? ¿Se recuerdan? Lo habíamos deducido. Voy a buscar la deducción porque es más importante que la afirmación. Miren aquí. La habíamos deducido, ¿lo recuerdan? La presión, densidad, altura, gravedad. ¿Sí? O sea que solamente necesitamos saber la densidad del fluido, la altura a la que está y la gravedad en ese lugar. Así que vamos para allá. Entonces, para el caso A, vamos a utilizar el agua. La densidad del agua, como ya le habíamos dicho, vamos a utilizar nuestra letra griega porque ya nosotros somos grandes. Nuestra letra griega Rho, la densidad del agua es 1. 1.00 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué otra cosa necesito para encontrar la presión? Habíamos dicho densidad, la gravedad. Sabemos que la gravedad es 9.81, ¿no? Metros sobre segundos cuadrados. Y la altura me la están dando. Me dice que la altura es 76 centímetros. Me faltó algo. 76 centímetros. Esos 76 centímetros, tengo que hacer algo con ellos. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Porque fíjense, aquí tengo unidades ligadas. O lo hago todo al sistema inglés, perdón, sistema gaussiano, o lo hago todo en el sistema internacional. Si lo voy a hacer todo al sistema internacional, entonces esta densidad la llevo al sistema internacional, que sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Un metro cúbico es bastante chiquitico, por lo tanto, o sea, un centímetro cúbico es bastante chiquitico comparado con un metro cúbico. Por eso, cuando se divide esta cantidad en kilogramos, que es chiquitica, entre algo mucho más chiquito, me da 1000. Pero está bien, ustedes son seguro expertos convirtiendo. Esto ya está en el sistema internacional y esto sería 0.0, no, ya le voy a poner un 0 de más. 0.76 metros. De ese modo, entonces, ya tengo todo en el sistema internacional. La presión, entonces, será igual a Rho GH.
O sea, 1000 por 9.81 por 0.76. Al calcular esto, la calculadora me dice que eso da 7000. Calculen ustedes, si yo me equivoqué me avisan. 7455. A mí me dio lo mismo. Punto 6. Esto es entonces, como todo está en el sistema internacional, esto es Pascal. Ahora ve, si esto yo lo calculo en el sistema gaussiano, entonces llevaría esta gravedad al sistema gaussiano, que sería 981. Sí, 981. Pero bueno, ya dejamos así en el sistema internacional. Vamos a la parte B. Porque el tiempo avanza. En la parte B, me dicen que el líquido o el fluido es mercurio. Y la densidad del mercurio es 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Y lo que no hicimos ahorita con el agua, porque no lo sabíamos de memoria, vamos a tener que hacerlo ahora con la densidad del mercurio. Entonces, la densidad del mercurio la vamos a llevar al sistema internacional. Para eso dividimos 13.6 gramos entre 1000 para llevarlo a kilogramos. O sea, ya tengo 13.6. Y eso me da 0.0136 kilogramos, ya está en kilogramos. Y ahora vamos a llevar los centímetros cúbicos. Recordemos entonces, 1 centímetro o 1 metro es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, 1 metro cúbico es 100 a la 3 centímetros cúbicos. Por lo que esto me va a dar así, ¿verdad? O sea, 100 por 100 por 100. Wow, ¿cuánto cero? 6 ceros, 1 millón, ¿verdad? Ok, 1 millón de centímetros cúbicos. Wow, ahorita tenía rapidez. Entonces, 1, o sea, 1 metro cúbico dividido entre 1 millón es igual a centímetro cúbico. ¿Quién está hablando? Porque parece que no es conmigo, ¿no? Ay, perdón. Parece que era Eva. Ella puede seguir hablando. Dame, mi cámara está cerrado. ¿Cómo fue? Está cerrado, no sé.
Lo abrí ahora. No, lo que pasa es que yo escuché un ruido y me parece que era de su micrófono que venía y por eso lo cerré. Ah, ok, pues parece que lo abrí sin darme cuenta, escúchame. Bien, entonces seguimos hablando. Decíamos que un centímetro cúbico, como le estoy mostrando aquí, es 1 entre 1.000.000. O sea, 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. O sea que vamos a dividir esto entre 1.000.000. Al dividir eso entre 1.000.000 me va a dar algo muy chiquitito, muy chiquitito. O simplemente yo lo puedo expresar en notación científica. Porque dividir esto azul entre esto rojo es lo mismo que multiplicar por esto. Porque ya el negativo está arriba. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Decimos que 0.0336 dividido entre 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y a 4. Mucho cero. Por el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Eso es 8 veces si dejo el punto en notación científica. Entonces sería 1.36 por 10 a la menos 8 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa es la densidad del mercurio en el sistema internacional. Bien. Bueno, entonces, teniendo eso presente, vamos entonces a resolver nuestro problema. Bien, entonces resolvamos nuestro problema. Lo que queremos es calcular la presión. Y la presión, habíamos dicho que era la densidad, la gravedad por altura. ¿Y la altura cuánto es? Es la misma altura. Vamos a multiplicar entonces la densidad, que ya la tenemos, por la gravedad y por altura. O sea, 1.36 por 10 a la menos 8 multiplicado por 9.81 y multiplicado por la altura, que no me cabe y solamente puse eso. Ay, santo Dios. Creo que yo estoy cometiendo un error. Sí, ya lo veo. Déjeme mostrar. Sí, porque me estoy sorprendiendo que me está dando una cosa muy chiquitica y debía darme una cosa más grande. Le voy a enseñar cuál es mi error, para que ustedes aprendan a detectarlo en el caso si lo van a cometer ustedes. Fíjense, cuando yo dije aquí que un centímetro, un metro cúbico se divide entre 1000, eso es cierto. Pero yo puse, perdón, entre 1.000.000, eso es cierto, pero yo puse inmediatamente el millón aquí. Y no es el millón que tengo que poner, porque aquí yo tengo que poner ¿qué? Centímetro cúbico. Y centímetro cúbico no es el millón, sino 1 entre el millón. Centímetro cúbico es 1 por 10 a la menos 6. O sea que ese 10 a la menos 6 es el que va aquí abajo. En otras palabras, el millón va debajo de abajo, por lo tanto sube arriba a multiplicar. O dicho de otra forma,
este exponente que me dio negativo realmente no es negativo. Realmente no es negativo, porque al yo dividir, voy a borrar entonces mi error, ya vieron dónde está mi error, lo borré entonces. Al yo dividir entre ese número grande, pues me dio un número chiquitico, exponente negativo. Pero yo lo que tengo que dividir es entre 1, vamos a cambiar el color, entre 1 sobre el millón. Dicho de otra manera, multiplicar la cantidad azul por el millón. Al hacerlo, este numerito, que es muy chiquitico, me va a dar un poco más grande. Me va a dar entonces 13.600. 13.600. Muy bien, así mismo 13.600. Dicho de otra manera, sería, corriendo el punto, 1, 2, 3, 4. Fíjense cómo me cambió el exponente. Y ese exponente era el que me estaba dando la duda. Pero bueno, acá, ¿por qué? ¿Por qué ese exponente negativo? A la 4. Entonces el exponente es positivo ahora. Porque es que tiene que suceder lo mismo que sucedió con el agua, que de 1 pasó a ser 1000. Y aquí de 13.6 pasó a ser 1.36 por 10 a la 4. O sea, más grande. ¿Sí? Que sería como multiplicar esto por 1000. ¿Lo ven? Sí. O sea, que en caso de que lo vayan a hacer, para hacerlo más breve, sería bueno, ya yo sé que pasar del sistema gaussiano al sistema internacional, una densidad, solamente tengo que multiplicarlo por 1000. Y ya está. Bueno, entonces en ese caso, sigo corrigiendo aquí mi exponente. Ya yo sé que ese exponente es a las 4 positivo. Y la altura ahora sí me cabe. La altura entonces es 0.76. A multiplicar todo eso, multiplicar por 9.81 y multiplicar por 0.76. Eso me da 1.01396. Perdón, tiene un punto. Eso era que ya yo estoy pensando en mover el punto. Este punto no va aquí. El punto realmente va aquí. Punto 16. Ahora sí, si muevo el punto 1, 2, 3, 4, 5 veces. Sería 1.014 por 10. ¿Cuántas veces moví el punto? 1, 2, 3, 4, 5. Por 10 a la 5 Pascal. ¿No le recuerda algo eso? Sí, le recuerda algo. Lo que pasa es que no se acuerda muy bien. Habíamos visto que aquí, en la equivalencia que estábamos viendo aquí arriba, que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 Pascal. Lo que sucede es que una atmósfera equivale a una columna de 76 centímetros de mercurio. Por eso es que esas unidades se utilizan como que una atmósfera, un ATM, es igual a 760 milímetros de mercurio. Esa es la razón. Porque es una equivalencia. Bueno, entonces, respondido al problema número 1, nos vamos al problema número 2.
Vamos a ver aquí. Nos dice que una báscula, que con una báscula, una pieza de una forma rara, ¿sí? No tiene una forma normalita que nosotros conozcamos, recibe una fuerza de empuje. Vamos a ponerla aquí, la flechita, vamos a ponerla roja, la del empuje. La del peso la vamos a dejar así, negra. Y nos dice que con una báscula, una pieza de aleación, o sea que no es de una cantidad que yo conozca, porque ya están mezcladas, hay una aleación. Tiene una masa de 86 gramos. Eso es en el aire. ¿Sí? Yo le estoy midiendo por aquí con una báscula y veo que eso es en el aire. Pero cuando la entro en el agua, tiene 73 gramos. Entonces, si eso es así, ¿cuál es su volumen y cuál es su densidad? ¿Cuál es el volumen y cuál es su densidad? ¿Cuál es el volumen y cuál es su densidad? Bueno, vamos a basarnos en el principio de Arquímedes. Como nos habla de un peso, o mejor dicho, una masa en el aire y una masa sumergida, entonces conocemos que el peso se puede escribir con W o poner fuerza gravitatoria. Si le ponemos una R al lado, entonces vamos a llamarle peso real. Entonces vamos a llamarle entonces peso real. El peso real sería la masa real. ¿Por qué? Por la gravedad. Y la masa real ya me están dando. Luego el peso aparente, una A para decir aparente, será entonces la masa aparente por la gravedad. ¿Qué es constante en los dos casos? La gravedad. O sea que la puedo utilizar como no la puedo utilizar y da igual el caso. Lo que sí que esto que está en gramos debo llevarlo a kilogramos. Por lo tanto, divide entre 1000 y me da 0.086. Y este otro lo llevo a kilogramos y me da 0.073 kilogramos. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Ya tengo lo que necesito. Y el principio de aquí me dice que yo puedo calcular el empuje, por un lado, como el peso real menos el peso aparente, y que eso, según el Arquímedes, es igual al peso del fluido. Y el peso del fluido es la masa del fluido, o sea, la densidad por el volumen. Eso es la masa, densidad por volumen. Y ahora multiplicado por la gravedad. Entonces, fíjense en algo. Yo tengo gravedad aquí. Tengo gravedad aquí. Tengo gravedad aquí y también tengo gravedad aquí. Sí, porque esto tiene gravedad. Mírenlo aquí. Entonces, yo puedo no tener la gravedad en ningún lugar y decir que esto es equivalente a decir la masa real menos la masa aparente igual a la densidad del material por el volumen. Sí. Ok, entonces me dice que calcule su volumen y calcule su densidad. Vamos a ver. Entonces, vamos a calcular ese producto, porque ya yo tengo estas dos masas reales y puedo calcular ese producto.
Entonces, vamos para allá. La densidad por el volumen me va a dar la masa real, que es 0.086 menos 0.073. Ese sería el producto de la densidad por el volumen. ¿Y qué me da eso? .013. Gracias. 0.013. Perfecto. Ok. Ahora bien, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que como Arquímedes me dice que esto que tengo aquí, vamos a ponerlo en color distinto, vamos a subrayarlo aquí de amarillo. Esto que tengo de este lado tiene que ver con el cuerpo, pero esto que tengo de este lado tiene que ver con el fluido. Y el fluido donde se sumergió es agua. O sea que este producto que yo tengo es el volumen del agua y la densidad del agua. Sí. Volumen del agua y esto me dio el volumen del agua por la densidad del agua. Y la densidad del agua yo la conozco. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo ya hacer un atajo y decir que el volumen del agua, que también es igual al volumen del cuerpo, porque el volumen que se desaloja es el mismo que el cuerpo ocupa. El volumen será igual entonces a 0.013 dividido entre la densidad. ¿Cuál densidad? La densidad del agua, que sería, estamos en el sistema internacional, en el sistema internacional, o sea que sería 1000. El volumen sería bastante pequeñito, por lo tanto dividimos eso y vamos a ver qué nos da. 1.3 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5, muy bien. Tú vas a estar Voy, la subo y agrando también. Metros cúbicos. Bien. Ya tenemos el volumen. Ya tenemos el volumen. Y como ya tenemos el volumen, pudiéramos entonces calcular la densidad con la ecuación que nos sabemos de toda la vida, que dice que densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Y cuál será la masa? La masa me la dieron hace rato, la masa real. Esa es la masa real. Entonces, lo hacemos así mismo. Dividimos entonces, para calcular la densidad, la masa, que es 0.086, entre el volumen, que es 1.3 por 10 a la menos 5. Si lo escribimos en notación platanera, o sea, para que se pueda hacer en cualquier tipo de calculadora, sería 0.086 y aquí sería 13, corremos el punto, 1, 2, 3, 4, 5 veces. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, exactamente. Sería entonces 0.12340 y luego el 3. ¿Qué me da esa densidad entonces? A mí me dio 0.66.
No, no le puede dar 0 porque esto aquí abajo es muy chiquitico. Tiene que darle más grande que 0. Porque fíjese que esto de aquí abajo es muy, muy chiquito. Bueno, a mí me dio 6.615.38. Por ahí es que va la cosa. 6.6 más o menos por 10 a las 3, ¿no? Si corremos el punto Exacto. B y redondeamos. Sí. Kilogramos sobre metros cúbicos. Ahí sería el asunto. Bien, así entonces hemos resolvido esos dos problemas. Hemos resuelto esos dos problemas. Se me salió el campo ahí. Entonces, vamos a ver dos cositas más. Veamos dos cositas más. El trabajo efectuado por una presión. Eso generalmente se ve cuando estamos trabajando con pistones. Especialmente si estamos trabajando con el freno de nuestro vehículo o un gato hidráulico o con cualquier tipo de pistones que tenga un fluido dentro y quisiéramos saber el trabajo que realizamos sobre el pistón o sobre el gas. Pero bien, vamos a ver. Ese trabajo efectuado por la presión que actúa sobre una superficie de área A, conforme a la superficie se mueve una distancia delta X normal. ¿Qué significa normal? Que es perpendicular a la superficie, lo cual desplaza un volumen A por delta X. Se define entonces como trabajo, se escribe con una W mayúscula también, W mayúscula, y será igual entonces a la presión por el área por delta X. O dicho de otra manera, será igual a la presión por el cambio de volumen. O sea, que usted no tiene que saber el área del pistón. Con que sepa el cambio del volumen, pues eso es suficiente. Y la ecuación de Bernoulli, que ya la habíamos mencionado ahorita, pues aquí también la repetimos, pero no vamos a hablar de ella porque ya hemos hablado de ella. Sino que vamos a realizar un ejemplo por aquí. Bueno, los ejemplos que hicimos ahorita tenían que ver con hidroestática, ¿sí? O con los fluidos en reposo. Ahora estamos viendo ejemplos que tienen que ver con fluidos en movimiento. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver este ejemplo por aquí y luego vamos a ver este otro ejemplo. Y con esos dos ejemplos, pues terminamos por el día de hoy. A ver, ¿dónde fue que vi el otro? Se me perdió. Vamos a ponerlo más chiquito a ver si aparece. Eran dos. Madre mía. ¿Dónde estás que no te veo? Ah, pues era uno solo y terminamos. Me parece, yo pensé que eran dos. Yo pensé copiarlo, pero no lo copié. Oh, no puede ser. Ah, ya sé que fueron dos. Es que estoy buscando para el lado equivocado. Es que este es uno y este es otro. Ahora sí. Ahora sí.
Bueno, yo le había dicho que que íbamos a hablar más de la viscosidad. De la ecuación de continuidad no vamos a seguir hablando más porque ya de eso hemos hablado, pero de la viscosidad sí. Esa es la viscosidad de un fluido, es la medida de esfuerzo constante requerido para producir una unidad de tasa de corte. ¿Se acuerdan cuando definimos la fricción? O se definió la fricción en dinámica de la partícula, o sea, ley de Newton, era la oposición, ¿sí? La oposición que le hacía a desplazarse un cuerpo, ¿sí? Eso era la fricción, una fuerza que se oponía al desplazamiento. En este caso, la viscosidad es algo parecido. Sus unidades están definidas como las del esfuerzo por unidad de la tasa de corte. Es decir, Pascal por segundo. Eso es en el sistema internacional. Y como un Pascal es Newton sobre metros, cuadrados. Entonces, esto se puede sustituir como Newton por segundo entre metro cuadrado. Esto se puede sustituir como Newton por segundo sobre metro cuadrado. Bueno, entonces en el otro sistema, que sería el sistema gaussiano, tendría entonces unidades de PSI, que es la unidad de la presión, PSI por segundos. Bien. Otras unidades entonces ya serían como múltiplos y submúltiplos, donde sería centipoise o múltiplos. Bueno, un fluido viscoso como el alquitrán tiene un N, o sea, una viscosidad muy, pero muy grande. Y pensar que algunos se lo fuman. El alquitrán. Wow, qué espantoso. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro primer ejemplo. Hacemos este, luego nos vamos para irnos de izquierda a derecha. Un acueducto de 14 centímetros de diámetro interno, o DI, suerte, o sea, bota agua o lleva agua a través de una cañería al tubo de las llaves, que este otro es de 1 centímetro de diámetro interno. Si la rapidez promedio del tubo, estamos hablando del tubo de la llave, es de 3 centímetros sobre segundo, ¿cuál es la rapidez promedio entonces en el acueducto? ¿Qué vemos que nos está hablando aquí? Nos está hablando de un fluido que se está moviendo, un fluido que se desplaza. Vamos a imaginarnos que el acueducto lleva una tubería grande, pero de esa tubería se va a una tubería que va para la llave, ¿sí? Bueno, no soy buen dibujante, pero ahí vamos. Vamos a decir que este es el fluido, que este es el de la cañería, y que luego comienza a llevar al agua. Entonces,
este diámetro es más pequeñito. Este diámetro es más pequeñito que este otro. Si uno dice el ejemplo, este sería de 14 centímetros, pero este sería de 1 centímetro. Y nos habla que se conoce la velocidad que sale por aquí, pero no se conoce la rapidez de la que sale por aquí. Y esta es la que tenemos que buscar. Voy a llamarle a este 1 y a este le voy a llamar al área 1. A este le vamos a llamar 2 y el área 2. Por lo tanto, aquí yo puedo utilizar el la ecuación de continuidad. Ya la habíamos visto por ahí arriba, solamente vamos a escribir la ecuación, donde nos decía que la velocidad 2 por el área 2 será igual a la velocidad 1 por el área 1. O sea que el caudal se conserva, se mantiene constante. O sea que la historia que tenían muchos niños de que le tapaban un poquito el hueco a la manguera para que saliera más rápido, eso era cierto, salía más rápido. Pero no es verdad que salía más agua en una cierta cantidad de tiempo. No, salía la misma cantidad de agua. Salía más rápido, pero salía menos agua, entonces salía la misma cantidad de agua en el mismo tiempo. Recuerden que esto también lo hemos visto como el volumen entre el tiempo. Algunos autores le llaman a esto Q, caudal. Y aquí se le llama flujo o gasto. Otros autores también le llaman gasto. Calculemos entonces la velocidad 1, que es la que no conocemos. Velocidad 1 sería entonces despejando. ¿Qué me molesta para que esté B1 sola? El A1. Por lo tanto, voy a enviar el A1 para el otro lado. Ojo y mucho cuidado aquí. Ojo y mucho cuidado aquí, porque no me dan el área, me están dando los diámetros. Pero hay algo que el área de una parte circular es pi por diámetro al cuadrado. Por lo tanto, el área 2 será pi por d2 al cuadrado y el área 1 será pi por d1 al cuadrado por la velocidad 2. Fíjense que la velocidad yo la hago como media cursiva, pero el volumen no, para hacer una diferencia entre las dos U. Entonces, sin ningún problema yo puedo cancelar el pi y voy a tener entonces el diámetro cuadrado número 2, que ya me lo dan, ¿verdad? El número 2 dije que era el más chiquito, por lo tanto eso será 1 al cuadrado. Y la rapidez que va por aquí, sin ningún problema yo puedo dejar esta rapidez, atención, en centímetros. Todo lo puedo dejar en las mismas unidades porque no se va a alterar. El diámetro de este está en centímetros, el diámetro de este está en centímetros, el de este también está en centímetros, no se va a alterar porque se cancelan los centímetros y me va a quedar la unidad de velocidad que me dan aquí. No hay problema con eso. Tengo 3.0 y aquí debajo voy a tener entonces 14 centímetros cuadrados. ¿14 al cuadrado qué me da eso? Eso me da mucho. 14 por 14. 196. Muy bien, entonces voy a tener 1 por 3 entre 196. O sea que la rapidez
en la, ¿cómo se llama esto? En la cañería, ¿no? En el alcantarillado, ¿no? ¿Cómo que le llaman esto? Cañería, ¿no es? Diámetro interno. Acueducto, esa es la palabra que estaba buscando. La rapidez en el acueducto entonces será 3 entre 196. 3 entre 196. 0. Miren que al paso va eso. 0.015 centímetros. O sea que esa cantidad de centímetros por cada segundo. Uy, eso sí que va lento. Por razón el agua no llega a mi casa. Bien, hecho esto, vamos al último ejercicio de hoy, que este sí tiene que ver con el principio de Bernoulli. Vamos a ver. Pero creo que tú quieres que te digas, si no te puedo dormir así, quédate despierto en la cama. Y yo no le consigo despierto, porque yo no puedo dormir. Por favor. No. Entonces nos vamos al principio de Bernoulli. ¿Qué nos dice el principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli nos dice que esta relación de la presión atmosférica, la presión, pero que tiene que ver con un fluido en movimiento aquí, y la presión que tiene que ver con la altura de una columna de agua, se mantiene constante en 2 puntos cualquiera. O sea, la presión absoluta, o P1, se mantiene constante. Vamos a ver entonces. Nos dice el problema que un tanque abierto, en su parte superior tiene una abertura de 3 centímetros de diámetro. Vamos a leer el texto y luego vemos la imagen. Y nos dice que esa abertura la tiene a 5 metros por debajo del nivel del agua que contiene en el tanque. ¿Qué volumen de líquido saldrá por minuto a través de dicha abertura? ¿Qué volumen de líquido sale a través de esa abertura? Entonces, ya me dan el diámetro de la abertura. ¿Sí? Me dice cuál es ese diámetro aquí. Este es el diámetro de la abertura. Y recordemos que si esto es, pues, si esto es el agua, ¿no? Si esto es el agua, eso significa que este es el agua. Entonces lo que estamos buscando es el caudal o el gasto. ¿Qué cantidad de volumen sale en cierto tiempo por minutos? En otras palabras, estamos averiguando cuánto es el área por la rapidez. Por lo tanto, necesitamos conocer la rapidez. Conocer la rapidez. El área, como ya tenemos el diámetro, la podemos conseguir. No hay ningún problema. Este es el diámetro interno. Ahora, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues aquí podemos utilizar el principio de Bernoulli para conseguir la velocidad.
porque como la velocidad en este punto será igual a la velocidad en este punto, pues, perdón, en este punto no, sino que esta relación de este lado será igual a la relación de este otro lado en puntos diferentes. Por lo tanto, yo puedo despejar la velocidad del punto que no conozco para averiguar. Vamos a ver. Bueno, entonces en la parte superior, aquí, podemos aplicar el principio de Bernoulli. Y aquí, en este otro punto, en el punto 2, estos serían los dos puntos. La presión en la salida dentro del chorro. Vamos a ver, entonces, vamos a decir que como esto está destapado de este lado y como aquí también está destapado, pues la presión 1, o sea, la presión absoluta 1 y la presión absoluta 2 serán iguales. Ahora bien, la altura en relación al punto 1 y el punto 2 es de 5 centímetros. Entonces vamos a decir que esta sería la altura 1 y que la altura 2 es 0, porque vamos a decir que este es el suelo, ¿sí? O vamos a decir que esta es la parte más baja. Vamos a medir en relación a este punto. Y de esta manera, entonces, podemos tener la relación. Vamos a sustituir entonces la ecuación de Bernoulli. Como la ecuación de Bernoulli nos dice que P por la velocidad 1 al cuadrado. Esta ecuación es fácil de recordar porque usted la puede relacionar con la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo único que en vez de masa es densidad. Y dicho sea de paso, es así, ¿eh? Ok, más la presión a la altura está, ¿no? Que sería H1 rho rho GH. Vamos a hacerlo como con esa connotación. No quiero borrar ahora. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Ah, sí. Sí, maestro, lo escuchamos. Rho GH más rho. Esto está lento, parece como si estuviera escribiendo un fantasma. Rho, ahora sí. Rho GH. En este caso sería H1. Ok, ahora sí. Que en este caso sería H1. Eso tiene que ser igual, obviamente, a P2, que ya sabemos que P2 y P1 son iguales, por el asunto de que está en prácticamente en la misma superficie con respecto a la atmósfera, por lo tanto la diferencia de presión, la presión absoluta es igual. En este caso sería un medio de rho por la velocidad 2 al cuadrado H2. ¿Qué sucede? Que como H2 es 0, entonces se me cancela esta parte.
Está lento, Dios mío. ¿Será el internet o será la tableta esta que está un poco lenta? 2 años después. Dije que esto se cancela, le pasó raya roja y no aparece. Ahora sí. Por fin. Vamos a ver. Entonces, ¿qué más sucede? ¿Qué más sucede? Vamos a ver. Este término, como lo tengo de ambos lados también, el P1 y P2, que son iguales, pues se me cancela también. Sí. Vamos a ver, ¿qué otra cosa más? Vamos entonces a utilizar los términos semejantes. Vamos a ver qué más. Veo que tengo arroz donde quiera. Digo, tengo arroz donde quiera. No le vaya a dar hambre a ninguno de ustedes. Entonces, arroz se cancela aquí también. Se cancela aquí, se cancela aquí y se cancela. Bueno, ahí se había cancelado. Pero si solamente tengo esto de este lado, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que de este lado me va a tener un medio. Vamos a escribirlo primero antes de cancelar. B2 cuadrado, porque ya estos dos se cancelaron. Y de este lado voy a tener un medio rho B1 cuadrado más rho GH1. Ok, si envío a un medio para el otro lado, bueno, si saco factor común a rho, me quedaría rho factor común de un medio B1 cuadrado más GH1. Perdón. Ahora sí se puede ver cómo se cancela a rho, que quizá no se veía ahorita, ¿sí? Porque aquí veo 2 y solamente 1, pues es lo mismo, porque si lo saco factor común, pues lo puedo cancelar. Ahora sí, envío a este 2 para acá multiplicando y me va a quedar, si multiplico todo por 2, me va a quedar, aquí se cancela, este 2 de afuera con este 2 chiquito, y me va a quedar B1 cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura 1 igual a la velocidad 2 al cuadrado. Bueno, ya tengo casi despejada la velocidad 2. Y la velocidad 1 la tenía. Bueno, la tenía no, yo puedo... Ay, santo Dios. Vamos a ver, entonces aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ver. Lo que tenemos que tomar en cuenta aquí, porque velocidad 1 no me la dan, pero en realidad en este punto de la superficie, el fluido no se mueve o casi no se mueve, ¿no? Porque si el tanque es suficientemente grande y este orificio está muy chiquito, pues cuando venga a botar mucha agua es que va a llegar a moverse algo aquí arriba en la superficie. Mientras tanto, el agua que está más cerca de estos puntos es la que se va moviendo. O sea que estos puntos por aquí arriba
ni se mueve. O sea que se puede considerar que esa velocidad ahí también es cero. Por lo tanto, esto se puede considerar cero. Vamos a considerarlo cero. Y ahora sí, vamos a decir que la velocidad 2 será igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y todo lo demás yo lo tengo. Entonces tengo la gravedad, tengo la altura. La altura es 5 metros. Entonces decimos que 2 por 9.81 por 5 raíz cuadrada de eso. Luego la velocidad 2 será igual a ver si me ayudan ahí. Vamos a multiplicar primero. A ver, te calculadora. ¿Qué te cerra, tío? Tiene que quedarte abierto. Ok, entonces nos dice que es 9.81 por 2 multiplicado por 5 sería 981. Ah, sí, es que el 2 por 5 son 10. Está fácil eso. Sería raíz cuadrada de 981. Perdón, de 98.1. 98.1 FM. Es una buena emisora. La raíz cuadrada de eso sería 9.9 metros sobre segundos. O sea que si la diferencia de altura de un tanque, de la superficie del agua de un tanque a un orificio es 5 metros, ya sabemos que la velocidad que va a salir el agua por esa abertura será de 9.9 metros sobre segundo. Pero, ojo, que eso no es lo que me piden. Yo necesitaba la velocidad para poder calcular lo que sí que me piden. ¿Qué era lo que me pedían? Me pedían el caudal. ¿Sí? Me pedían la cantidad de volumen por minutos. Así que vamos a encontrar el caudal. El caudal, entonces, es el área. Área por la velocidad 2. Área 2 por la velocidad 2. Y el área yo lo encuentro con pi diámetro interno al cuadrado por la velocidad 2, que ya la tengo. Entonces, el caudal, vamos a seguir llamándole Q, será entonces 3.14 por el diámetro al cuadrado, que dijimos que el diámetro era 3. No, el área no es así, ¿eh? El área es pi por radio cuadrado. Por lo tanto, si quiero dejar el diámetro, sería dividido entre 4. Vamos a escribir esto un poco más para abajo. Por lo tanto, el caudal será igual a 3.14. El diámetro, que sería 3 al cuadrado, entre 4, por la velocidad, que es 9.9. Luego me queda que esto sería 3 por 3, 9. 9 por 7.02 por 9.9. 69.4 5, hombre. Punto 5. Confirmando entonces, si le da eso,
Sí, más o menos eso mismo. Le da eso mismo. 69.5. Atención. 69.9. Punto 5, sí, porque sería 9 y luego está un 8. O sea, sería 69.5. ¿Qué unidades? Las unidades, entonces, ¿qué me da esto? Unidad del área, que sería... Ah, perdón. No, espérense una cosa, un momento. Porque la velocidad yo la tengo en metros sobre segundos. Y el diámetro yo lo dejé en centímetros. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Eso es un error que casi cometí. Bueno, cometí, pero me devolví a tiempo. Hay que borrar. Este 3 no lo puedo dejar así. Eso es 0.03. 0.03. 0.03. Ahora sí, eso al cuadrado. Entonces, eso es lo mismo que dividir entre 100, ¿no? Bueno, vamos a calcular. Va a dar un numerito parecido a ese, pero un chin más chiquito, como dividido entre 1000 o entre 100.000, ¿no? O entre 10.000, una cosa así. Pero vamos a ver. 0.03 al cuadrado. 0.00009 multiplicado por el pi, que es 3.14, multiplicado por 1.9, y todo eso dividido entre 4. Pues aquí está el numerito que realmente damos. El numerito que realmente da es 0.0000699. 699. Vamos a, bueno, que estoy poniendo el punto 2 veces. El punto se pone una sola vez. 9, 4. Vamos a dejarlo hasta ahí. Estos son 2 ceros. Bien, entonces esto es metros cúbicos sobre segundos. Porque este de aquí se convirtió en metros cuadrados. Este que estaba aquí era metros sobre segundos. Entonces, este metro cuadrado de aquí se multiplica con este metro cuadrado, con este metro de aquí, me queda metros cúbicos sobre segundos. Pero fíjense que la pregunta me dice por minuto. Y yo lo tengo por segundos. Por lo tanto, tengo que convertir eso de segundo a minutos. Entonces, ¿cómo yo hago para convertir ese caudal de metros cúbicos sobre segundo a minutos? Sencillo. Llevando un segundo, sabemos que un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, un segundo equivale a 1 sobre 60. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que esa cantidad se va a dividir entre 1 sobre 60, 1 sobre 60, para convertirse en minutos. 1 sobre 60. Dicho de otra manera, sería eso por 60. Al multiplicar esa cantidad que todavía debe de estar en la calculadora por 60, me da 0.4196 y otro 6. Pero como no queremos tanto numerito, decimos
que ese caudal que me están pidiendo hace rato es 0.42 metros cúbicos por minutos. Como estamos en Navidad, entonces lo envolvemos en papel de regalo verde y le ponemos una moña roja, y de esta manera terminamos la clase de hoy. Entonces, el videito yo se lo envío en la próxima, o mañana, en la mañana, o muchísima tarde, porque tarda un rato en regenerarse. Déjenme cerrar precisamente la grabación para que ya no sea más larga.